Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en un estudio que dio mucho que hablar en psicología social. Y no precisamente por lo que se esperaba al principio, ¿eh? Hablamos del experimento de la prisión de Stanford, de 1971. Efectivamente, un experimento muy famoso y sobre todo muy polémico. Philip Zimbardo, el psicólogo detrás de esto, quería ver qué pasaba con los roles, el poder, la sumisión, cómo afectaba eso al comportamiento. Así que montó una cárcel falsa con estudiantes. Sí, pero vamos, la cosa se le fue completamente de las manos. Tanto que tuvo que cancelarlo. Estaba previsto para 2 semanas y lo paró, a los 6 días. Una locura. Tenemos aquí apuntes sobre cómo lo diseñaron, qué fue pasando cada día y las conclusiones. Queremos entender bien qué ocurrió y por qué, casi medio siglo después, sigue siendo tan relevante. Pues sí, vamos a ello. Es un caso que tiene tela. Vale. Empecemos por el montaje. ¿Cómo fue? Reunieron a 24 estudiantes universitarios, todos chicos, ¿verdad? Sí, solo hombres. Y se aseguraron, o eso dijeron, de que eran psicológicamente estables. Hicieron evaluaciones previas. Y los dividieron al azar. 12 prisioneros y 12 guardias. Y les pagaban, creo que eran $15 al día, de la época, claro. Eso es, $15 diarios. Y el esterario, pues no era una tontería. Cogieron un sótano de la Universidad de Stanford y lo transformaron en una prisión bastante realista, ¿eh? Sí, con detalles muy pensados para que fuera inmersivo. A ver, a los prisioneros les llegó la policía de verdad a casa para un arresto simulado. Imagínate el impacto ya desde el principio. Y luego dentro les pusieron unas batas sin ropa interior, les quitaron los nombres. ¿Les llamaban por números? Guardias, por su lado, también tenían su parafernalia. Uniformes color caqui, gafas de sol de espejo. Fundamental lo de las gafas, para evitar el contacto visual. Les daban como más anonimato, más distancia. Y porras, aunque, ojo, la orden era no usarlas para pegar. Pero la llevaban. Un símbolo de poder. Claro. Detalles que refuerzan la autoridad y, como decíamos, ese anonimato del grupo, que parece que fue bastante clave. Totalmente. Porque lo que vino después fue brutal. El primer día, según los apuntes, más o menos calma. Incluso los guardias estaban como incómodos al principio, ¿no? Sí, un poco sin saber muy bien cómo actuar. Pero eso duró poco. El segundo día, estalló la rebelión. Los prisioneros protestaron, se quitaron los números, bloquearon las puertas de las celdas. Y la respuesta de los guardias fue inmediata y muy dura. Empezaron con castigos físicos, obligarles a hacer flexiones, por ejemplo. Aislamiento, quitarles los colchones, cosas así. Sí, y lo llamativo, que esto es importante, es que no tenían órdenes concretas de hacer eso. Fue algo que surgió de ellos, improvisaron esas tácticas de control. Y a partir de ahí, la escalada fue rapidísima. Entre el tercer y cuarto día, el sadismo de algunos guardias se disparó. Si hablamos de humillaciones muy fuertes, obligarles a limpiar los retretes con las manos desnudas, por ejemplo. Privación de sueño, desnudez forzada, insultos constantes, incluso simulaciones de actos sexuales he leído. Exacto. Y claro, los prisioneros empezaron a mostrar signos muy graves de estrés, de ansiedad. Uno de ellos tuvo una crisis emocional tan fuerte que tuvieron que sacarlo del experimento. Es increíble la rapidez, como en tan pocos días. Es que ahí se ve de forma muy cruda la fuerza que puede tener la situación, cómo el entorno y el rol asignado pueden pasar por encima de la personalidad individual. Eran chicos normales seleccionados por ser estables. Y de repente, algunos se convierten en guardias sádicos y otros en prisioneros totalmente pasivos, ¿no? Eso es. Los prisioneros empezaron a mostrar lo que en psicología se llama indefensión aprendida. Pasividad, resignación, como si ya dieran por hecho que no podían hacer nada. Y al quinto día, más prisioneros con colapsos psicológicos. Y al sexto, Zimbardo, que no solo era el investigador principal, sino que también hacía de superintendente de la prisión. Sí, ese doble rol fue muy criticado. Tuvo que pararlo todo. Admitió después que se había metido demasiado en el papel, que había perdido la objetividad científica. Claro, él mismo era parte del sistema de poder que había creado. Y eso nos lleva a una de las grandes conclusiones, y también uno de los puntos más debatidos, el poder tremendo del contexto. De los roles. ¿Cómo pueden moldear el comportamiento de forma tan radical y rápida? Mencionabas antes el anonimato, la desindividuación. Eso también es clave, ¿verdad? Fundamental. Las gafas, los uniformes, los números,
Todo eso diluye tu identidad. No eres tú, eres un guardia o un prisionero. Y cuando te sientes anónimo, parte de un grupo, parece que las normas morales, la responsabilidad personal, como que se relajan. Facilita hacer cosas que no harías si fueras tú, con tu nombre y tu cara. Exactamente. Te sientes menos responsable individualmente. Tiene lógica. Pero claro, el experimento ha recibido críticas. Bueno, feroces. Y con razón, ¿no? Muchísimas. La principal, obviamente, la ética. El daño psicológico a los participantes fue claro. Los protocolos de protección eran insuficientes para lo que pasó. Hoy sería impensable hacer algo así, vamos. Imposible. Y también se cuestionó la validez científica. La muestra era muy pequeña, ¿no? Y muy homogénea. Sí, solo hombres, blancos, estudiantes de una universidad de élite como Stanford. ¿Hasta qué punto se puede generalizar eso al resto de la población? Es una crítica metodológica importante. Y luego está la duda esa de si los guardias actuaban de forma totalmente espontánea o si, bueno, quizás exageraban un poco porque creían que era lo que Zimbardo esperaba ver. Esa es la crítica de las demand characteristics, o características de la demanda, que los participantes, consciente o inconscientemente, actúen para cumplir las expectativas del investigador. Siempre es un riesgo en psicología social, y aquí se ha señalado mucho. A pesar de todo esto, el legado del experimento es innegable. Sin duda. Marcó un antes y un después en la ética de la investigación con humanos. Se establecieron normas mucho más estrictas a raíz de este y otros estudios controvertidos, como el de Milgram. Y sigue siendo un caso que se usa constantemente para explicar dinámicas de poder, de abuso, de cómo las estructuras pueden llevar a la deshumanización. Correcto. Se cita para analizar situaciones muy diversas, desde abusos en prisiones reales, como el caso de Abu Ghraib, donde se vieron paralelismos inquietantes. Sí, se mencionó mucho en ese contexto. Hasta dinámicas en entornos laborales tóxicos o incluso el ciberacoso. El anonimato en Internet puede generar efectos de desindividuación parecidos a los de las gafas de sol de los guardias. Interesante conexión. Y también hay reinterpretaciones recientes, ¿sabes? Desde la teoría de la identidad social, por ejemplo. Sugieren que no fue tanto una obediencia ciega al rol, sino que los participantes se identificaron muy fuerte con su grupo. Somos guardias o somos prisioneros y actuaron para defender y reforzar esa identidad grupal frente al otro grupo. O sea, una dinámica de nosotros contra ellos muy potente. Eso es, una perspectiva un poco diferente a la clásica de Zimbardo. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál dirías que es la lección principal que nos deja este experimento tan impactante? Pues yo creo que la lección más potente es lo increíblemente vulnerables que podemos ser a la influencia de la situación y de los roles sociales que nos asignan o que asumimos. Que esa línea que creemos tan clara entre el bien y el mal, entre ser buena o mala persona, es mucho más fina, más permeable de lo que pensamos. Y depende mucho del contexto. Normales. Y eso, claro, nos deja una pregunta flotando, ¿no? Pues sí, si una situación tan artificial, tan temporal como esta, pudo tener efectos tan profundos y rápidos en solo 6 días, ¿qué no estarán haciendo las estructuras de poder, los roles que jugamos cada día, las presiones de grupo que son mucho más sutiles pero constantes en nuestra vida cotidiana? Vaya, ¿cómo nos estarán moldeando sin que ni siquiera nos demos cuenta? Ahí queda la reflexión, para pensar.